Parte 3. Felicitaciones, Estella. Después del primer día de selecciones de batalla se acabó, Ikki declaró sus felicitaciones a Estella, quien había regresado al dormitorio. Ah. Bueno, si hubiera tenido que tratar con eso. Esto se justificaría. Su tono fue monótono, pero a partir de cómo su nariz se retorció. No parecía como si estuviera negando su saludo completamente. Parece que no llegue a tiempo a tu pelea. Solo queme algo que no se necesita, como siempre. También quería ir a verte. Pero estoy decepcionado que no pude hacerlo. Yo soy la que está decepcionada. ¿Eh? ¿Qué dijiste? Nada. No se podía evitar ya que el enfrentamiento de Shizuku fue al mismo tiempo. Pero la próxima vez, ven y mira mi pelea apropiadamente. Claro, por supuesto, en cualquier caso, has llegado un poco tarde, ¿verdad? Es porque la pelea fue una decepción, no sabía qué hacer con mi poder. Así que fui al gimnasio para entrenar. Ya veo, pero es realmente grandioso. Shizuku, Estella y Alice ganaron. Inmediatamente después del enfrentamiento de Shizuku fue llevado a cabo. El enfrentamiento de Arisuin fue al mismo tiempo en la quinta arena de práctica y Arisuin derrotó a un oponente de segundo año de rango en 10 segundos. Aunque ella podía decir que estaba en desventaja en la capacidad de combate directo, eso es lo que se esperaba del compañero de cuarto escogido por Shizuku, la segunda mejor de primer año. También vi la fuerza de Alice en el asunto de la rebelión, pero ella mantuvo su poder y habilidad ofensiva en secreto y cree que siendo el atacante es desagradable. Ese tipo de astucia podría tener una inesperada mala afinidad con Estella. No voy a perder sin importar quién sea mi oponente. Lo que quiero decir, Ikki no debería estar preocupado por las otras personas. Ajaja. Supongo que sí. Riendo irónicamente, Ikki puso su atención de nuevo a la pantalla de la televisión, la cual él había estado mirándola antes de que Estella volviera. Ahí, el enfrentamiento de un estudiante de caballero estaba siendo proyectado. El hecho fue que el siguiente oponente de Ikki era Kiriara Shizuya. ¿Estabas viendo la grabación de ese chico de nuevo? ¿Lo has estado haciendo continuamente desde ayer, no? Sí. Pensé que me gustaría captar sus trucos tanto como sea posible. La grabación era un fragmento de información que él pidió y recibió por parte del jefe del club de periodismo, Kusakabe Kagami. Era un metraje del primer round del enfrentamiento del Festival de Artes de la Espada de las 7 Estrellas del año pasado. Los contenidos de ese enfrentamiento era un extraño evento donde Kiriara caminó alrededor de su oponente en sentido de las manecillas del reloj, disparando unilateralmente de forma continua. Su oponente no podía hacer nada, solo actuar como si chequeara los alrededores en desconcierto, mientras Kiriara disparaba flechas mágicas que extraían sangre hasta que su oponente colapsara. Aunque Kiriara estaba justo enfrente de él, no podía hacer nada para resistirse y estaba a la merced de Kiriara. ¿Por qué? La respuesta era simple. El oponente no podía ver a Kiriara. Las indicaciones y esencias, etc., incluso las formas no podían ser percibidas a simple vista, un camuflaje sigiloso perfecto que aislaba la información de uno, área invisible. Ese es el poder de su dispositivo, Oborutsuki. No va a ser de ayuda sin importar cuántas veces sea visto. El método de pelea de ese chico. Estella miró la grabación de la televisión con ojos despreciativos. Incluso Ikki entendió ese sentimiento un poco. No era un enfrentamiento cuyo contenido daba un buen sentimiento. Más bien, no era una batalla en primer lugar. Caza. Era una cacería como disparar un premio con total seguridad. Sin embargo, el principio es razonable. En práctica, él, con esta habilidad para batallas, no recibió ningún rasguño durante todos los enfrentamientos en un año. Es fuerte. Kiriara-kun. Pero no es raro.
ese chico ha participado en Festival de Artes de la Espada de las 7 Estrellas, pero no fue capaz de convertirse en el rey de espadas de las 7 estrellas, ¿verdad? Entonces debió haber perdido, ¿verdad? En el segundo round. Pero esa fue una pérdida por abstenerse. ¿Abstenerse? Kiriara-kun no peleó contra un oponente que podía vencer el área invisible. El área invisible es una habilidad fuerte, pero hay una estrategia segura contra eso. Eso es un ataque de larga distancia. Kiriara-kun absolutamente no puede luchar contra un caballero que tiene una forma de golpear el ring entero. Por ejemplo, Stella puede convertir al ring entero en un mar de llamas, ¿verdad? Ya veo, si el ring entero es golpeado, entonces volverse invisible en alguna parte no importa. Es verdad. Por eso si por ejemplo Stella es el oponente, él se va a abstenerse sin fallar. Es debido a que el estilo de pelea el cual es inapropiado para un caballero que su apodo es cazador. Fun. No es un apodo muy genial. Yo mismo no tengo ningún oponente que no pueda derrotar, y además ese oponente necesita nada más que un buen regaño, ese tipo de hombre es completamente un gallina. Siendo solo bueno en un lugar seguro. Él tenía ese tipo de habilidad. Sin embargo, como las imágenes pasaban por la televisión, la forma de Kiriara causaba a su oponente más dolor evitando heridas fatales a propósito y en lo que concierne a Stella, era algo que a uno lo enfermaba con solo mirarlo. Pero, entiendo por qué Iki dice que este es su peor oponente. ¿Verdad? Según mi opinión, él es mi enemigo natural. La razón era porque capturar a su área invisible inmediatamente, necesitaba una técnica de amplio alcance. Iki no tenía eso. Ciertamente tenía una técnica de espada superior. Tenía un cuerpo templado y hábil en un cuerpo a cuerpo. Sin embargo, hasta el último rango de sus ataques era de corta distancia. El alcance de su ofensiva era limitado a uno personal, corto y estrecho. Más que eso, el dispositivo de Kiriara Oborutsuki tenía la forma de un arco. Un armamento de larga distancia. El primer movimiento sería siempre tomado por el enemigo. Y más que nada, la carta de triunfo de Iki, Itou Shura, era utilizable una vez al día, con una limitación extremadamente severa de un solo minuto. Contra una habilidad que se especializa en escapar. Esto era extremadamente débil. Está bien, Iki. En la pantalla, la figura del oponente estaba siendo llevada sobre la camilla del equipo médico. Stella, cuyos ojos podían ver algo trágico sucediéndole al cuerpo de Iki mañana, ansiosamente habló. ¿Puede ser que estás preocupada? Ante la despreocupada pregunta que se le dirigió, el rostro de Stella rápidamente se sonrojó. Realmente no estoy preocupada por ti. Solo lo estoy, porque si no ganas entonces tengo que volverme la novia de esa persona. Solo estoy preocupada por eso. Ser tu esclava es lo peor, pero ser la novia de ese chico engreído es incluso más peor que lo peor. Esa promesa fue algo que Stella decidió por sí misma, ¿verdad? Estaría preocupado si me haces responsable de eso sin preguntarme. A pesar que lo detuve. Pero, Iki estaba siendo un idiota, fue frustrante. Pero, ¿qué? Nada. Stella de repente alejó sus ojos de Iki. Sus palabras eran demasiadas infantiles que Iki no pudo aceptarlas, pero, entendió que Stella quería que gane. Por eso, bueno, no necesito ninguna disculpa, pero no quiero que Stella me vea siendo derrotado. ¿Tienes un plan? Lo tengo. Iki declaró sin dudarlo, ya puedo ver una forma de capturarlo. El oponente era de la generación de Iki el novato número 1. Ganando logros por esa habilidad excesivamente fuerte. Este era un chico duro que fue escogido como contendiente representativo en el Festival de Artes de la Espada de las 7 Estrellas a pesar de ser un estudiante de primer año. Pero aún así, después de todo fue una persona que fue detenida en la pelea de la segunda ronda.
Uno que no pudo llegar a la cima de los caballeros cuando se encuentra con ese tipo de oponente. Además, la infraestructura del Festival de Artes de la Espada de las 7 Estrellas manifiesta que la selección de batallas escoge de los mejores luchadores y decide 6 nombres. Ya que la profesora Oreki dijo que un estimado de 10 encuentros o más pueden ser pasados por alto, pensando en 20 encuentros, si era a ese grado entonces un caballero con un método invicto debería salir a su modo. En el caso de una derrota quizás no tenía oportunidad de todas formas. No podía permitirse perder. Si era completamente derrotado, el soportar y soportar hasta ahora no tendría básicamente sentido. Por eso, de ninguna manera podía perder. Voy a ganar sin fallar. A nadie más, solo a sí mismo, un poco diferente al del usual Iki que usaba palabras fuertes. Stella quedó satisfecha con esas palabras fuertes. De hecho hoy, antes de que Stella regresara al cuarto, alguien la había llamado. Era Arisuin Nagi, luego de que su propio enfrentamiento había terminado. Le contó a Stella que estaba preocupada por si Iki estaba nervioso por su primer enfrentamiento. Sin embargo, esta situación probablemente estaba bien. Iki estaba rebosando de energía. No estaba ni un poco titubeante. Así que estaba bien. Stella era la que mejor entendía la fuerza de Iki. Por esa razón, está bien. Ese chico ya tiene que ganar. Ya que la cuchara ya ha sido lanzada. Aunque lanzar algo como eso también es preocupante. El japonés de Stella era fluido, pero el precedente del seppuku demostraba que su conocimiento de proverbios y modales civilizados era dudoso. Bueno, Iki, ¿no es hora de ir a cenar? Tengo el estómago vacío. Sí. Ya he visto demasiado el video, así que nos vamos. Los japoneses comen curry con chuletas de cerdo en momentos como este, ¿verdad? No tenemos especialmente ese tipo de creencia. Los fideos de siempre están bien. Las dos personas salieron del cuarto juntas, dirigiéndose hacia el comedor. Y así, el primer día de los enfrentamientos. Parte 4. Lo siento, Kurogane. Ya no puedo estar en buenos términos contigo. Antes de que el sol se levantara, Iki se había despertado. Había visto un terrible sueño. Cuando abrió las manos que inconscientemente había apretado, sus palmas estaban sudorosas. Me pregunto por qué tuve un sueño sobre el año pasado. Otra vez en su cabeza, las palabras de disculpas estaban reverberando. No estaba muy soñoliento. Es un poco temprano para ir a correr, pero, para enfriar su cabeza un poco, Iki descendió de la cama superior mientras estaba siendo cuidadoso de no despertar a Stella, quien respiraba ligeramente, y salió del cuarto. Era principios de abril. El aire estaba frío ya que aún faltaba para el amanecer, pero era una temperatura cómoda para un cuerpo sudado. En serio, me pregunto por qué recordé eso después de tanto tiempo. No había nadie alrededor, por lo que no hubo nadie que respondiera. Sin embargo, Iki, sin entender personalmente por qué tuvo esa clase de sueño, permitió que la pregunta saliera espontáneamente. Estar en buenos términos con esa persona, él parecía estar mirando al director, se preguntaba cuánto tiempo había pasado desde que comenzó a circular ese rumor. De que él estaba usualmente solo, un estudiante que no podía tomar clases de combate. Dada la nominal excusa de que le falta habilidad, por lo que dejarlo practicar sería peligroso, sin tener más remedio, aunque esas palabras eran un obvio engaño, e incluso si tan solo algunas personas conocían la actitud del personal docente en ese momento, todos sospechaban. Estar relacionado a Iki empeorará tu estatus si esa clase de rumor se esparcía, era una consecuencia natural para todos tomar su distancia. Eso me recuerda, fue justo por allí. Iki bajó la vista al patio desde una ventana en el pasillo del dormitorio. Bajo sus ojos estaba una plaza con un exuberante césped creciendo.
Fue exactamente en el momento que todos estaban comenzando a creer en esos rumores, cuando todos en el consejo tomaron distancia de Iki excepto la persona que era su compañero de cuarto. Una persona inusual llamó a Iki quien estaba almorzando en el patio. El nombre de esa persona era Kiriara Shizuya, el mejor estudiante de la generación de Iki, el supernovato que apareció en el Festival de Arte de la Espada de las 7 Estrellas a pesar de ser un estudiante de primer año. Honestamente, para entonces Iki ya no tenía una buena impresión del chico. Un estudiante ordinario se distanciaría de Iki para protegerse a sí mismo y no vendría activamente a buscar pelea con Iki, pero Kiriara era diferente. No condenó a Iki directamente, pero en el aula y en cualquier lugar junto a las chicas que lo seguían, con una voz alta a propósito que Iki podía escuchar, difamaría a Iki, esparcía rumores desfavorables sobre Iki a sus compañeros de clase y hacía varios acosos. ¿Por qué hacía ese tipo de cosas? Iki no recordaba haberse ganado su enemistad en particular. Probablemente no tenía ningún rencor verdadero. Normalmente, Iki en ese momento era alguien que no tenía a nadie que lo defendiera. Para Iki, Kiriara propagaba una atmósfera que está bien hacerle cualquier cosa a ese chico. Esa clase de persona es alguien innecesario que podría encontrarse en cualquier lugar. Kiriara era así. Era una cosa normal para él, probablemente. Ese tipo de persona naturalmente confrontaría a Iki. Iki pensaba que no había ningún asunto razonable ni decente entre ellos. Y justo como lo supuso, era una conversación inútil. ¿Por cuánto tiempo no vas a hacer nada más que tolerar las palabras de los profesores de esa manera, cuando incluso si sufres toda tu vida los profesores nunca van a reconocer tu verdadera habilidad? Ahora es el momento de que tengas un duelo conmigo, ¿no? Si el quien apareció en el Festival de Arte de la Espada de 7 Estrellas tenía una pelea justa con Iki, los profesores seguramente no serían capaces de decir que Iki no tenía habilidad. Era una propuesta que debería hacer que Iki se ponga ansioso, ya que a Iki realmente estaría preocupado por eso. Era algo que Iki no podía aceptar. Aunque estaban en la escuela, tener una pelea sin el permiso de un profesor será castigado. Si Iki fuera incluso un poco culpable de un escándalo, el presidente del consejo que estaba vinculado con la familia Kurogane probablemente lo expulsaría alegremente. Y ese era el objetivo de Kiriara. En aquel momento, había señales de que muchos profesores estaban en la plaza. Todos ellos estaban del mismo lado con el presidente del consejo quien siempre trataba mal a Iki. Quizás ellos estaban detrás de las acciones de Kiriara. Entendiendo eso, Iki rechazó la oferta y comenzó a salir de la plaza. Pero en ese momento, no digas eso. Estoy preocupado por ti como un compañero de clase. A lo que Iki dio media vuelta, Kiriara se preparó para disparar con su dispositivo, Oborotsuki. Iki ignoró la propuesta de duelo, y no materializó su dispositivo. Pero aún así, me sorprendí mucho aquella vez. Estaba asombrado que a pesar de la conducta de Kiriara era así, nadie reprendía a Kiriara en lo absoluto. Los estudiantes en las cercanías y los profesores que estaban esperando para ver qué sucedía. En aquel entonces, él ni siquiera se dio cuenta de su propia posición, no se dio cuenta de cómo estaba siendo aplastado por su aislamiento. Especialmente los profesores, parecían anticipar que Iki sería engañado por la provocación de Kiriara, probablemente por la solicitud de la casa Kurogane concerniente a que Iki no se convirtiera en un Mageknight profesional. La expulsión era seguramente el más grande objetivo, por supuesto. Iki entendió eso y él había recibido muchos ataques, y nunca había invocado Intetsu. Evadiendo una atmósfera potencialmente combativa, él evitaba el aspecto del que estaba huyendo. Por eso Iki se dejó golpear por la flecha, y perdió la conciencia en ese lugar, como una de las cámaras de la escuela grabó como evidencia que Iki no quería luchar, y ningún castigo se le fue aplicado.
Sin embargo, puesto que Kiriara quien atacó unilateralmente se le dio como castigo una severa advertencia nominal y una disculpa, estaba claro que desde el principio que la parte del presidente del consejo había dialogado un acuerdo secreto. Pensándolo hasta ese punto, fue un año sin valor. El abuso no terminó luego de esa vez, se volvió gradualmente más severo y malicioso. Desde el comienzo, los estudiantes que hacían miserable el ambiente de Iki no eran pocos, pero poco a poco la atmósfera creada por ellos y los profesores y el grupo de Kiriara se acumuló, y para ese espectáculo ninguna duda más tuvo lugar. No muy tarde, incluso la última persona que había sido amigo de Iki, el chico que era el compañero de cuarto de Iki, se apartó de él con una expresión facial dolorosa como si el chico se estuviera mordiendo a sí mismo hasta la muerte. Iki no soltó ni una pequeña de enfado. Pero absolutamente, Iki recordaba claramente los sentimientos de arrepentimiento que casi habían escapado. Desde entonces, Iki dejó de hablar con ese compañero de cuarto. Si él no iniciaba una conversación, Iki también lo ignoraba diligentemente. Ya que el compañero de cuarto era amable, Iki probablemente era incapaz de ignorarlo si él iniciaba una conversación. Pronto él avanzó un grado, entonces Iki, quien estaba repitiendo el año, ya no lo vio más, pero me pregunto por qué tuve ese sueño después de tanto tiempo. Era algo que ya se acabó completamente. A Iki ya no le importaba. No era algo que recordaría hasta el punto de verlo en un sueño. A pesar de eso, porque fue por hablar con Kiriara después de todo. Bueno, si no lo entiendo no hay necesidad de reflexionar sobre ello, ¿verdad? Además, no tiene nada que ver con el presente. Ese presidente del consejo se había ido, y no había nadie poniéndole trabas a Iki. Lo que sucede ahora eran solo sus propios resultados apareciendo. Así es, normalmente solo es eso. De repente, una cálida luz brilló en el lado del rostro de Iki. Desde la ventana del dormitorio y de la silueta visible del paisaje urbano en el horizonte, una luz brillante y dorada destellaba. Era la luz del amanecer anunciando el comienzo del día. Entrecerrando los ojos ante esa luz, Iki ciertamente la sintió. Hoy, todo lo que tenía Kurogan e Iki se